Hola, en este vídeo sobre formulación orgánica estudiaremos el orden de preferencia de los grupos funcionales y eso será clave para poder formular los compuestos en los que, como el que tenemos aquí en el ejemplo, hay más de un grupo funcional. Aquí hay un ácido, con lo que el compuesto podría terminar en oico, pero también hay un OH, hay un alcohol, podría terminar en ol, y también hay una acetona. Debo saber cuál es el grupo funcional preferente y que será el que dé el nombre al compuesto, y qué debo hacer para nombrar los que no lo sean, en este caso el alcohol y la acetona como grupos secundarios. Esta tabla que iremos desmenuzando a lo largo del vídeo nos presenta los grupos funcionales y el orden de preferencia, de manera que más arriba se encuentran aquellos grupos funcionales que son prioritarios, que en el caso de coincidir con otros serán grupo principal. Arriba del todo nos encontramos el que siempre es grupo principal, que es el ácido carboxílico, el grupo ácido. Nos dice cuál es su fórmula, el COOH, que si fuese prioritario termina en oico y que cuando no es prioritario termina en carboxi. Por debajo, ¿cuál es el siguiente prioritario? El éster. A continuación, la amida. A continuación, el nitrilo. Y si yo tengo un nitrilo, que es el grupo C triple enlace al nitrógeno, que coincida en la misma fórmula con alguno de los grupos que está encima, pues entonces no lo llamaría nitrilo, sino que daría lugar a que usase la expresión ciano. Y así sucesivamente. Si me encuentro un aldehído y es grupo principal, la terminación será al, como en el propanal, por ejemplo. Pero si hay un aldehído en un compuesto que tiene alguno de los grupos que está más arriba, ya no terminaría en al, porque la terminación sería oico o sería amida, y debería usar, para referirme a ese aldehído, la expresión formil. Pues ahora vamos a ir con detalle viendo los casos que nos encontramos a lo largo de la tabla. Pues vamos con el grupo funcional que es el primero en la prioridad, el que siempre va a ser preferente, que es el grupo ácido, el COOH. ¿Cuál es la única posibilidad de que un grupo ácido tenga que referirme a él como sustituyente? Será que tenga un compuesto que ya tenga ácidos en los dos extremos de la molécula y que ya sea un dioico y que además haya otro COOH, otro grupo ácido carboxílico, colgando de otro sitio. Entonces este puedo considerar que es un sustituyente que está en el carbono 1, 2, 3, 4, 5, que está en el carbono 3. Y este carboxi no es de la cadena principal, lo nombro indicando que está en el carbono 3. Y por eso es el ácido 3-carboxi, para referirme al ácido que no es prioritario, pentano dioico. En este caso muy concreto podría también suponer que los tres grupos ácidos son sustituyentes y que la cadena principal es sólo de 3 átomos de carbono y llamarlo de esta forma: ácido propano 1, 2, 3 tricarboxílico, aunque es una forma de llamarlo mucho menos frecuente. Te recomendaría la que hemos visto hace un momento. Añadimos unas pocas filas más a esta tabla de orden de prioridad, y a continuación de los ácidos en prioridad están los ésteres y las amidas, que cuando no son principales se llaman oxicarbonil y carbamoil, pero dado que son bastante complejos los dejamos para un vídeo específico para ellos. Y vamos con algunos que son mucho más frecuentes, como es el grupo nitrilo, que es el grupo, como en este caso, C triple enlace al nitrógeno, que cuando es prioritario se llamaría simplemente pentano nitrilo. 1, 2, 3, 4 y 5, pentano nitrilo, de manera que cuando es prioritario este carbono forma parte de la cadena principal y por eso pentano. Mientras que cuando no es grupo prioritario, como en este ejemplo, en el que en el compuesto ya hay un ácido que es más prioritario, para nombrar al CN tendré que llamarlo con la expresión ciano. Pero una cuestión muy importante: ciano se refiere a que todo esto es un sustituyente, la C y la N, es decir, este carbono no es parte de la cadena principal. Esta cadena principal tiene 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono, y del carbono 4 cuelga un ciano, de manera que esto es
butanoico, importantísimo, el ciano como sustituyente incluye el carbono y ese carbono no se cuenta como carbono de la cadena principal. Tenemos otro ejemplo aquí abajo. Hay un ácido en una cadena de 1 y 2, de la cual en el carbono 2 hay un C triple enlace nitrógeno, es decir, hay un ciano, y entonces esto es un ácido, porque es el prioritario, está más arriba en la tabla, 2 ciano etanoico. Sería un error muy frecuente pensar que hay 3 átomos de carbono. No, recuerda que el ciano entero es un sustituyente que cuelga en este caso del carbono 2. Muy parecido al caso del nitrilo ciano como sustituyente es el caso del aldehído, también está un poco más abajo en el orden de prioridad. Entonces, cuando hay un ácido pero en el otro extremo hay un aldehído, este aldehído debe nombrarse como formil y no forma parte de la cadena principal. Todo el CHO es el formil, es el sustituyente, por lo tanto esto tiene 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono, y del 4 es del que cuelga el aldehído, que es el formil, y esto es un ácido 4-formil butanoico. Otra vez, el sustituyente es todo el grupo funcional y su carbono no se cuenta como la cadena. Aquí tendremos un nuevo ejemplo. Hay un ácido, el total de la cadena principal, 2 átomos de carbono, un aldehído en el otro extremo, por lo tanto, un formil que cuelga del carbono 2, ácido 2-formil etanoico. Recuerda que nunca podrá terminar en al, dado que es prioritario el ácido, y que no serán 3 átomos de carbono, sino solamente 2, porque el aldehído es un sustituyente todo el grupo entero. La cetona, un poco más abajo en prioridad que el aldehído, de manera que si yo tengo un aldehído como en este compuesto y también hay una cetona, el compuesto sí que termina en al, porque es un aldehído el prioritario. ¿Cómo me refiero a la cetona cuando no es prioritaria? Con la expresión oxo, y digo en qué carbono. El aldehído siempre es el 1, el 2, en el 3. En el carbono 3 hay una cetona, pues entonces es 3-oxopentanal, para referirme a la cetona como grupo sustituyente, grupo no principal, la expresión oxo, y ponemos el localizador, 3-oxopentanal, o en el ejemplo que tenemos aquí, tengo un ácido como grupo principal, además hay una cetona en el carbono 2, pues sería el ácido 2-oxo, porque la cetona es el 2, 2-oxopropanoico. Aquí sí que cuento todos los carbonos de la cadena, porque simplemente indico que en el 2 hay una cetona. Otro poco más abajo en el orden de preferencia, más abajo que los aldehídos y las cetonas, están los alcoholes. Sé que si fuese prioritario terminaría en ol, pero cuando el grupo OH, el del alcohol, no es prioritario, simplemente pongo la palabra hidroxi y el localizador. Como aquí tengo un ácido que es el prioritario y estará en el carbono 1, 2, 3, aquí es donde hay un OH, pues sería un ácido 3-hidroxi, que es como pongo a los OHs cuando no son prioritarios, ácido 3-hidroxipentanoico. Otro ejemplo aquí, como el aldehído es prioritario respecto del alcohol, aquí tengo un aldehído, aquí tengo el alcohol en el carbono 1, 2, este compuesto es el 2-hidroxipropanal. Más ejemplos. Bueno, cuando tengo varios grupos, como aquí, además del ácido, tengo por una parte la cetona y por otra parte el OH, pues entonces se nombran por orden alfabético, de manera que sería ácido 3-hidroxi, 4-oxopentanoico, tanto la cetona como el alcohol, como grupos secundarios, el ácido siempre grupo prioritario. Continuamos y aquí volvemos a tener toda la tabla entera para ir a otro de los casos muy frecuentes. Más abajo de los alcoholes nos encontramos los fenoles y en concreto las aminas ahora. Pues entonces vamos a ver cómo formulamos las aminas como grupos secundarios. Es tan sencillo como utilizar la expresión amino para indicar este grupo funcional cuando no es prioritario. Como aquí tengo un ácido y un NH2, el ácido será el carbono 1, este es el carbono 2, y digo que es un ácido 2-amino butanoico.
Los ácidos 2-aminobutanoicos son los que generan, por ejemplo, los aminoácidos. De ahí esa expresión, aminoácido, la amina no prioritaria. Tampoco es prioritaria la amina respecto del alcohol, en el ejemplo de aquí abajo, de manera que si tengo un OH y una amina, el compuesto acaba en ol, y la amina la localizo 1, 2, el número más bajo al grupo funcional que sea prioritario, 3, 4, de manera que esto sería el 4-amino-2-pentanol. Muy interesante y un poco más abajo en la lista de prioridad el caso del grupo éter. Recuerda que el grupo éter es cuando tienes un oxígeno con un radical a cada lado y que puede nombrarse de dos formas. Si solo es el éter y es prioritario sería etil, metil, éter, o bien poniendo la expresión oxi al más sencillo de los dos, y entonces esto sería el metoxietano. Serían las dos formas de nombrar este compuesto que solo tiene el éter. Pero si vamos aquí a la derecha, donde tengo un compuesto que ya tiene un ácido, que sería el ácido con un átomo de carbono, entonces este ácido con un átomo de carbono tiene como parte no prioritaria esto. Entonces sería el ácido etox, y aquí falta una M porque esto solo tiene un átomo de carbono, sería ácido etoximetanoico, dado que esta es la parte que se refiere a lo que es grupo principal, que sería el ácido metanoico, del que cuelga un éter con dos átomos de carbono a continuación. Por eso a estos dos átomos de carbono, que sería eth, les pongo la continuación oxi, y entonces sería etoxi, de manera que el nombre completo sería ácido etoximetanoico. Hay otra forma interesante de nombrar al grupo éter, es decir, a esos oxígenos que están por ahí en el medio de una cadena, y es con la expresión oxa. Recuerda que hasta ahora habíamos usado oxi, tanto en la primera como en la segunda forma de nombrarlos. Pues cuando se usa oxa, la forma de usar oxa sería suponer que ese oxígeno fuese un puesto de la cadena principal, y como en el ejemplo que tienes aquí abajo, que de la cadena principal fuese de 1, 2, 3, 4 y 5 átomos, pero que el 2 y el 4 son oxígenos. Y entonces diría que esto es el 2,4-dioxa pentan, y bueno, como aquí le había puesto un OH, pues sería 1-ol. Entonces, utilizamos oxi cuando es grupo principal o secundario y nombramos el éter de forma normal, y utilizamos oxa cuando estoy nombrando los oxígenos como puestos de la cadena principal y les pongo los localizadores. A la vista de nuevo de la tabla de orden de prioridad, recuerda, ascendente, hemos repasado ya los casos más importantes, porque los que quedan en la tabla abajo del todo, como los dobles, triples enlaces, los halógenos o el grupo nitro, simplemente a cada uno de ellos hay que ponerles el localizador indicando dónde está y la expresión que los identifica con su nombre, como eno, ino, el nombre del halógeno o la expresión nitro, para indicar en qué carbono de la cadena principal se encuentra. Y eso es todo. Quizás tengas que volver atrás a repasar alguno de los ejemplos, pero espero que esto te haya ayudado. Tienes más ejemplos de formulación en los vídeos del canal.